la carta a los Efesios, así que dice así la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Esta es la palabra del Señor. Entonces, seguimos avanzando en nuestro estudio en la carta a los Efesios, y una vez más es muy útil que podamos recordar la estructura de la carta de Pablo, que normalmente Pablo siempre sigue esta estructura en todas sus cartas. Cuando ustedes lean la carta a los Efesios o cualquier carta paulina, tienen que darse cuenta de que contiene esta estructura. Y la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, es una avalancha de teología. ¿Están de acuerdo? Pablo nos explica de diversas maneras quiénes somos en Cristo, nos habla acerca de la gracia, nos habla acerca de la redención, incluso en los Efesios nos habla acerca de la predestinación, nos habla acerca de nuestra unión con Cristo, de todas las riquezas que tenemos en Cristo y cómo cuando ponemos nuestra fe en Jesús, todas esas riquezas vienen a formar parte de nuestra vida. Y ahora en los últimos 3 capítulos de Efesios, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, todo eso que era impresionantemente teológico se vuelve muy práctico. Pablo nos está diciendo, si ustedes en realidad tienen su fe puesta en Jesús, si ustedes realmente creen todo esto, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a vivir la vida que ustedes no pueden vivir, que vino a sufrir la muerte que ustedes merecían, que resucitó de los muertos y que ahora al poner su confianza en Jesús, ustedes son adoptados como hijos de Dios y son coherederos junto con Jesús de todas sus riquezas. Si ustedes en verdad creen eso, no pueden seguir viviendo como quieren. Su vida tiene que ser un reflejo de la fe que ustedes dicen tener. Y entonces ahora llegamos a esta sección donde Pablo nos explica cómo vivir como cristianos, pero no solamente vivir dentro de la iglesia. Vimos la semana pasada cómo Pablo nos enseña cómo debemos de vivir en nuestro matrimonio, pero ahora va a hablar acerca de cosas que tú y yo experimentamos de forma cotidiana, que es cómo vivir como cristianos dentro de una familia y cómo vivir como cristianos en el trabajo. ¿Habías pensado eso? ¿Habías pensado que si Cristo es tu Salvador, que si Cristo es tu Señor, no solamente ha venido a ser tu Señor y tu Salvador de tu domingo? Muchos cristianos viven así, como si Jesús solamente fuera su Señor de los domingos, pero no viven como cristianos de lunes a sábado. Y dice Pablo, si tú eres cristiano, tienes que vivir como cristiano, con tu fe en Jesús y las implicaciones de tu fe en Él, 24/7, los 365 días del año, no solamente los domingos. La pregunta es, ¿Jesús es realmente el Señor de cada área de tu vida? Porque Él quiere ser el Señor de cada área de tu vida. Así que por eso he titulado el sermón de hoy, El Evangelio en lo cotidiano, y estaremos reflexionando acerca de esto con la ayuda de los siguientes 3 puntos. El Evangelio en tu familia, punto número 1, el Evangelio en tu trabajo, punto número 2, y el Evangelio en tu vida. ¿Están de acuerdo? El Evangelio en tu familia, el Evangelio en tu trabajo, el Evangelio en tu vida. Vamos entonces a nuestro primer punto, y aquí es donde Pablo al principio del capítulo 6 nos habla acerca de la familia
y Pablo nos dice algo que deben hacer los hijos y también nos habla de algo que deben hacer los padres. ¿Están de acuerdo? Primero dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, y luego dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y me gustaría que empezáramos con esta segunda declaración. Padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿No les parece interesante que esto sea lo único que Pablo les está diciendo a los padres? ¿Por qué creen que Pablo es lo único que le está diciendo a los padres? Padres, no hagan enojar a sus hijos. Algunos quisieran que Pablo dijera más, ¿no? Que nos diera los 10 pasos para ser unos excelentes padres. Y entonces me acuerdo mucho, recuerden que aquí en la iglesia hemos tenido la bendición de tener muchos papás primerizos, y recuerdo mucho cuando un matrimonio se enteró que estaban embarazados. La esposa, la mamá me dijo, oye, creo que hace falta un curso acerca de la crianza de los hijos. Necesitamos saber más acerca de eso. Yo le dije, sí, necesitamos saber más de eso. Es lícito tener ese curso, pero ¿sabes qué? Jamás vas a encontrar un manual con los 10 puntos para ser padre. Y si lo encuentras y si sigues esos 10 pasos, ¿sabes qué? Tampoco vas a ser un buen padre. Ser un buen padre, y más en este mundo caído y roto, tiene que ver con el hecho de que vas a fallar. Vas a fallar siendo un buen padre. Tienes que entender eso. Tienes que reconocerlo. Así que no vas a encontrar en la Biblia jamás algo tan sencillo como un formulario que debas de seguir para que tus hijos sean siempre cristianos y jamás se alejen de la fe. Si tú tienes la esperanza de encontrar algo así, déjame decirte que no lo vas a hallar. Tengo que ser sincero contigo, lamento romper tu corazón de esta manera, lamento ser yo el que te dé estas noticias. Y por eso Pablo dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. De manera implícita nos está diciendo, los van a hacer enojar, pero deberían cuidar el no hacerlos enojar. Deberían preocuparse por no hacerlos enojar tanto. Y en la antigüedad tenemos que entender esto. En la antigüedad los padres eran literalmente dueños de sus hijos. Eran considerados, los hijos para los padres eran considerados como su propiedad. Podían hacer lo que quisieran con ellos, incluso llegar a matarlos sin enfrentar consecuencias legales. Bueno, ahorita en nuestro tiempo algunos padres pueden matar a sus hijos sin enfrentar consecuencias legales, pero bueno, eso es antes del nacimiento. Aquí estoy hablando de que un padre podía asesinar a sus hijos sin enfrentar consecuencias legales aún después del nacimiento. Eso es lo que se experimentaba en el Imperio Romano. Era brutal, pero fíjense lo primero que dice Pablo a los padres cristianos: no hagan enojar a sus hijos. Y si lo pensamos bien, hay dos formas en las que un padre puede provocar el enojo, la ira de sus hijos. Y la primera es quizás la más evidente. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo pueden ustedes enojar a sus hijos? Los que son padres lo han experimentado. ¿Qué es lo más evidente? ¿Cómo un padre hace enojar a su hijo? Regañándolo, ¿verdad? Pero a lo mejor regañándolo, bueno, eso siempre se va a enojar, eso siempre le va a causar molestia, y no está mal regañar. Aquí Pablo no está hablando en contra de que tengas que regañar o disciplinar a tus hijos, pero sí está hablando en contra de que seas un padre abusivo con tus hijos. Y un comentarista a los Efesios explica que Pablo se refiere aquí a esto, fíjense, pongan atención, a una disciplina excesivamente severa, con exigencias racionales, con abuso de autoridad, arbitrariedad, injusticia, quejas constantes, condenas frecuentes, humillación. En fin, una falta total de sensibilidad acerca de las emociones que experimentan tus hijos. Eso es una forma, dice Pablo, en la que tú puedes hacer que tu hijo esté constantemente enojado. Una disciplina excesivamente severa, que los tengas marchando. Y hay muchas razones por las que tú vas a querer tener marchando a tus hijos. Y no necesariamente todas esas razones son cristianas, verdaderamente cristianas. Vamos a ir un poco más a eso adelante. Pero hay otra manera en la que puedes hacer que tu hijo se enoje, además de ser muy abusivo o tener una disciplina severa y excesiva con ellos. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la otra forma en la que tú puedes hacer enojar a tus hijos?
justamente lo opuesto. Cuando tienes una disciplina insuficiente. Fíjense lo que estoy diciendo. Otra forma en la que tú puedes hacer enojar a tus hijos es no disciplinándolos. A ver, ¿cómo? Si eso les va a encantar a mis hijos. A ver, ¿qué estás diciendo, Rodrigo? Sí, fíjate, porque si tú eres un padre muy barco, si tienes miedo a disciplinar a tu hijo por medio a su desaprobación, por miedo a que te deje de querer, por miedo a que se enoje contigo, y entonces cedes, lo consientes constantemente, en otras palabras, lo malcrías. Esa es la forma perfecta de criar a un hijo enojado. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Se imaginan por qué? Porque cuando salgan al mundo verdadero y vean que el mundo verdadero no es tan barco como tú, que el mundo verdadero no los consiente tanto como tú, entonces ellos van a estar enojados todo el tiempo. ¿No es lo que vemos hoy? Gente enojada todo el tiempo porque sus papás los dejaron hacer lo que ellos querían, pero el mundo no los deja hacer lo que ellos querían. Y entonces, adiós la autoridad, adiós el gobierno, adiós la ley. Yo no soy autoridad, yo no soy ley. Si alguien me quiere poner su autoridad, si alguien me quiere imponer su ley, es alguien que tengo que erradicar, porque yo soy un ganador. Porque yo soy el ganador que mis padres me dijeron que yo era. Y no voy a permitir que alguien me diga lo contrario. Ahí está. Entonces, si disciplinas demasiado o si no disciplinas en absoluto a tus hijos, vas a crear enojo en ellos, así que tengan cuidado con eso. Luego, lo segundo que Pablo dice es que debemos criarlos según la disciplina e institución del Señor. Y esto también es muy interesante, ¿están de acuerdo? Porque esto de que tengamos que disciplinar a los hijos como el Señor lo manda, a muchas personas no les gusta. Era algo contracultural en el tiempo en el que Pablo está escribiendo esto, pero déjenme decirles algo. También es contracultural en el tiempo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. La cultura antigua decía que el propósito de la crianza era disciplinar a los hijos. Los hijos son tuyos, tú decides quién debe ser, tú debes formarlos a tu manera. Entonces la disciplina tenía que ver con oprimirlos, que ellos hicieran lo que tú querías. Cuando en la Biblia se nos habla de que los hijos son una bendición de parte del Señor, incluso tenemos estos salmos que nos dicen que los hijos son como flechas en la aljaba de un guerrero, tiene que ver con algo muy importante, que en ese entonces los hijos dentro de la familia eran vistos como mano obrera, ¿están de acuerdo? Ya no tenías que pagar para tener esclavos, ahorita vamos a pasar a esa parte. Simplemente con tener hijos, los tratabas como tus esclavos y listo, tenías manos de obra gratis. Y entonces, dice Pablo, tienes que disciplinar a tus hijos en el Señor. Tratarlos así como los estás tratando no es correcto. Tienes que hacerlo con amor, tienes que hacerlo con paciencia, tienes que disciplinarlos de la misma manera que el Señor te ha disciplinado a ti. ¿Cómo te ha disciplinado el Señor a ti? ¿Te ha hecho pagar? No, Él ha hecho pagar a su hijo en lugar de a ti. Pero ahora, ¿te trata con puro amor? ¿No te dice la verdad? Tampoco. La cruz de Jesucristo es el acto de amor donde Dios nos está mostrando su verdad y nos está mostrando su amor. Porque nos dice la verdad, nos dice, eres tan pecador, tu situación es tan mala, no eres tan bueno como crees que eres, porque Jesucristo tuvo que morir en tu lugar. Si fueras tan bueno como piensas, si fueras tan salsita como piensas, Jesús no hubiera tenido que morir en tu lugar. Pero no eres tan bueno, no te creas tanto. Jesús tuvo que morir en tu lugar. Y al mismo tiempo, ¿sabes qué? Te amo más de lo que jamás pudieras imaginar, porque ¿sabes? No estoy haciendo que tu castigo recaiga sobre ti, estoy castigando a mi propio hijo para que sobre él recaiga el peso de mi ira por tu pecado, para demostrarte cuánto te amo. Esa es la manera en la que nos ha tratado nuestro Padre Celestial, ¿están de acuerdo? Si tú entiendes eso, debes de entender cómo debes de tratar a tus hijos. Ni pura verdad, ni puro amor, porque la verdad sin amor es ¿qué? La verdad sin amor es ¿qué? Crueldad. Si tú hablas la verdad sin amor, vas a ser cruel. Y si tú muestras amor sin verdad, ¿eso qué es?
Eso es hipocresía. Eso es quedar bien. ¿Están de acuerdo? Porque solamente te estoy mostrando amor, pero no te voy a hablar la verdad porque tengo miedo a que te enojes conmigo, tengo miedo a que me dejes de querer, tengo miedo de ser tu papi o tu mami favorito, de que me quieras más que a tu papá o de que me quieras más que a tu mamá. No quiero eso, quiero ser el papá o la mamá favorita. Entonces no te voy a hablar la verdad, solamente te voy a mostrar amor. Pero dice Pablo, esa no es una forma de disciplinar a los hijos. Y también esto que está diciendo Pablo es un choque con nuestra cultura moderna, que dice que el propósito de la familia es simplemente criar al niño y no imponerle tus opiniones, dejarlo crecer y que él decida quién quiere ser. Solamente debes cuidarlos y amarlos. Tienes que tener una crianza respetuosa, ¿estás de acuerdo? No le vas a dar su nalgada si se portó mal, porque eso es no respetarlo. No le vas a decir en qué creer y en qué no creer, porque eso no es respetarlo. Le vas a causar ansiedad y traumas. No, no lo traumes, no le causes ansiedad, no le digas lo que está bien y lo que está mal. Él tiene el derecho a decidir quién quiere ser, lo que quiere pensar, la religión que quiere seguir y lo que quiere hacer con su vida. Y eso se ha metido poco a poco en las mentes de nuestra cultura. ¿Y saben qué? Se ha metido también, lamentablemente, poco a poco en la cultura de la iglesia. ¿Qué significa criar? Fíjense, significa llegar al punto donde ya tus hijos no te necesiten, que sean adultos, que se vuelvan maduros, que sean autosuficientes. Y eso no se logra solo con firmeza ni solo con amor. Fíjense, que tus hijos se vuelvan adultos, que se vuelvan autosuficientes, no se logra simplemente con mucha disciplina, ni se logra solamente con mucho amor. ¿Saben con qué se logra? Inculcándoles a tus hijos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Que tus hijos sepan lo que es bueno y lo que es malo, que tú se los inculques, porque cuando crezcan eso va a hacer que ellos puedan ser autosuficientes. Un teólogo estadounidense llamado Stanley Hauerwas dijo esto al respecto. Fíjense lo que dijo. Es un teólogo especializado en la crianza de los hijos y dice esto: una madre o un padre podrían equivocarse, podrían usar su autoridad para enseñar algo erróneo. Tal vez el hijo crezca y se dé cuenta de que sus padres estaban equivocados, pero si crecen sin que nada les importe, eso es cobardía moral. Los padres están siendo cobardes en la educación con sus hijos. Negarse a enseñarles a nuestros hijos cómo vivir, en qué creer, qué es correcto y qué no, es una traición nacida del miedo. Fíjense lo que dice Hauerwas. Si tú no le dices a tus hijos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, los estás traicionando. ¡Wow! Dice, lo que los niños necesitan más que nada es alguien que les diga que sí hay un bien y que sí hay un mal. Y luego al crecer ellos tomarán el 80% de lo que les enseñaste, o tal vez el 50%. O tal vez el 20%, pero está bien, porque al menos los criaste, les enseñaste y ellos han aprendido a crecer. Qué interesante esto que nos dice Hauerwas. Y dice, los estás traicionando si no estás tomando este tiempo para enseñarles lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y para que puedas hacerlo, tal vez vas a tener que dejar tus traumas del pasado. Y está este ejemplo, ¿no? Del padre que nunca quiere llevar a su hijo a jugar fútbol, porque cuando él era hijo, su padre lo obligaba a jugar fútbol y entonces dice, jamás voy a dejar que mi hijo vaya a jugar fútbol, yo nunca lo voy a llevar, va a ser su decisión. ¿Sabes qué significa eso? Si tú una vez has pensado eso, que tu padre te maltrataba tanto, así como el gobernador de Monterrey que lo llevaba a jugar golf. Me levantaba todos los días temprano para jugar golf. Yo por eso nunca le voy a hacer eso a mis hijos. Si tú piensas así, aún hay algo que te está ligando con tus padres. Aún no has madurado, aún no has crecido, aún no estás tomando tus propias decisiones. Sigues ligado a esa educación que te dieron tus padres. Y por otro lado, ¿sabes cuál es otra forma en que estar ligado a tus padres? Cuando lo que ellos te dicen es ley para ti. Cuando dependes de ellos emocionalmente
o incluso económicamente, a pesar de que ya hayas salido de su casa, a pesar de que ya no vivas con ellos. Dice, si tú sigues enojado con tus padres y no puedes perdonarlos, si tú aún sigues dependiendo de ellos económicamente o emocionalmente, aún tus padres te siguen criando, aún siguen influyendo en ti, aún no has crecido, aún no has madurado. Tienes que entender esto. Aún no te han hecho un adulto. Y dejemos por un momento a los padres en paz. Ya fueron muchas pedradas. Vamos ahora con los hijos, ¿qué les parece? Aunque hay algunas personas que están aquí que son padres y son hijos al mismo tiempo, así que sigan las pedradas, no importa. Fíjense, acerca de los hijos, Pablo menciona dos cosas. Dice, no solamente dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. También dice, fíjense lo que dice sus Biblias, no solamente les dice, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Qué dice también? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Les dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, pero también les dice que honren a su padre y a su madre. Y honrar a tu padre y a tu madre está en los 10 mandamientos, ¿están de acuerdo? Es uno de los 10 mandamientos, dice claramente, honra a tu padre y a tu madre, y incluso agrega una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? Dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, ¿qué dice? A ver, los expertos en los 10 mandamientos, ¿qué dice? Te va a ir bien. Ahí está, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, hay algo que no dice los 10 mandamientos. ¿Saben qué es lo que no dice los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos no dicen obedece a tu padre y a tu madre. Solamente dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes por qué en los 10 mandamientos no dice obedece a tu padre y a tu madre? Porque siempre los debes honrar. Tú siempre debes de cuidar, honrar a tu padre y a tu madre, sin importar quiénes sean, ni cómo sean, porque ciertamente los debes honrar independientemente de cómo ellos sean. Pero al mismo tiempo, esto no te obliga a obedecerlos todo el tiempo. Y aquí algunos tal vez están abriendo los ojos. Sí, por fin lo que quería escuchar. Si tú vives aún en casa de tus padres, si aún eres mantenido por tus padres, estás obligado a obedecerlos. Y si no te gusta, llégale, compadre. Pero si tú ya has salido de la casa de tus padres, el mandato de los 10 mandamientos no es obedecerlos todo el tiempo, sino honrarlos. Sí los debes de honrar, pero no los debes de obedecer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque incluso a los buenos padres tienes que dejar de obedecerlos todo el tiempo porque necesitas madurar. Madurar implica dejar de escuchar a los padres en algún momento. Sí, seguir escuchando, pero que lo que ellos digan, lo que ellos te digan, no sea lo más importante, que no sea lo que más te influencie, que no sea ley para ti. Tú ahora te has unido a tu esposa, te has unido a tu esposo y ahora son una nueva familia, ahora son una nueva carne. Debes honrar a tu padre y a tu madre, pero incluso a los buenos padres llega el momento donde vale la pena ignorarlos. Y también es una realidad que muchos de nosotros hemos experimentado el hecho de tener malos padres. Y a los malos padres que nos llevan a pecar, aquí tenemos una invitación a decir, te voy a honrar, pero no te voy a obedecer. Si yo estoy caminando en la fe cristiana y tú eres un padre tradicional católico que me dice, no vas a abandonar la fe de tus padres, aquí creemos en la Virgen de Guadalupe y no hay más, entonces eso es una razón suficiente para no obedecer a tu padre, decir, yo voy a seguir a Cristo junto con mi esposa o junto con mi esposo, porque esa es la fe que ahora tenemos como matrimonio, como pareja. Si no, sigues siendo criado por tus padres. Si no, aún no has crecido, aún no te has convertido en un adulto, porque sigues arraigado a esas cosas que te enseñaron. Ahora, como la mayoría de las personas en esta sala son hijos adultos y no son hijos menores, permítanme preguntarles esto: ¿comprenden realmente lo que significa honrar a tu padre y a su madre? ¿Comprenden realmente lo que significa?
Fíjense, si sus padres los decepcionaron mucho o si son tan importantes para ustedes y aún dependen de su aprobación, de modo que prácticamente los obedecen, no están logrando el equilibrio. Se supone que deben honrarlos, no obedecerlos ciegamente. No se trata de idolatrarnos ni de odiarlos, se trata de honrarlos. ¿Y por qué creen que esto es importante? ¿Por qué creen que la honra al padre y a la madre es algo tan importante que incluso aparece en los 10 mandamientos? Bueno, primero, algo práctico es que esto te va a ayudar con tus hijos. Si tus hijos no te ven a ti honrando a tu padre y a tu madre, les va a costar mucho honrarte a ti. Les va a costar mucho tratar contigo. Y en segundo lugar, también el evangelio te llama a perdonar. Si tú tal vez estás en esta mala relación con tus padres o estás con estos traumas que no puedes olvidar, déjame decirte que el evangelio te invita a perdonarlos. Te invita a dejar ese rencor, a dejar eso. Incluso si tus padres te lastimaron mucho, incluso si te fallaron mucho, necesitas perdonarlos. Pero en el otro extremo es posible que no vivas enojado con tus padres, pero que aún sigas dependiendo demasiado de ellos, y eso está mal porque la Biblia dice que debes dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu esposa. Ya lo dijimos hace un momento. Así que, ¿cómo se honra a los padres? La palabra honra significa tratarlos con respeto. Así que busquen formas culturalmente aceptables de honrar a sus padres y a sus madres. Díganle lo bueno que aprendieron de ellos. Perdónelos por lo que hicieron mal. Y si necesitas establecer límites con ellos, hazlo. Ahora tienes una nueva familia, pero hazlo siempre con respeto. Porque si no los perdonas y sigues controlado por tus sentimientos hacia ellos, si aún dependes mucho de ellos, aún les das el primer lugar de tu vida antes que a tu esposo o a tu esposa, aún tus padres siguen en control de ti y no te han hecho crecer, aún no has madurado y te siguen criando. Y hay mucho más cosas que decir al respecto, pero tenemos que avanzar en este sermón. Así que vayamos a nuestro segundo punto. El evangelio en tu trabajo. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Eso es lo siguiente que dice Pablo, y me gustaría traer el elefante a la mesa. Me gustaría tratarlo, porque muchos al leer estos versículos se rasgan las vestiduras y dicen: ¿por qué Pablo está permitiendo que haya esclavitud? Este es el lugar adecuado en el que Pablo tiene que decir: estoy en contra de la esclavitud, y no lo hace. Eso significa que el cristianismo permite la esclavitud. Y antes de que te desgarres las vestiduras, déjame decirte esto: que Pablo no está hablando aquí acerca de si la esclavitud es algo bueno o es algo malo. Eso no es el punto de lo que está tratando Pablo en estos versículos. Pablo conoce que esta es la situación de muchos cristianos, les guste o no. Esta es la situación de muchas personas en el imperio grecorromano, les guste o no. Y lo que Pablo está diciendo es: si tú eres un esclavo, si tú estás en esa condición, aún en esa condición, aún en ese puesto en el que te encuentras, aún en ese trabajo que realizas, debes honrar al Señor y vivir como un cristiano. Pablo aquí no se está centrando en si la esclavitud es buena o mala, se está centrando en cómo debemos dirigirnos y cómo debemos comportarnos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y una área muy importante en nuestra vida es el trabajo. ¿En dónde pasas más tiempo? ¿En la iglesia, en la casa o en el trabajo? No los escuché muy seguros. Bueno, no estoy hablando del home office. Si haces home office y estás trabajando, estás en el trabajo, aunque estés en tu casa. ¿En dónde pasas más tiempo? ¿En la casa, en la iglesia o en el trabajo? En el trabajo. Entonces, ¿tú crees que a Dios le importa que puedas vivir tu fe en el momento o en el lugar o en la actividad a la que más le dedicas tiempo durante tu semana? Por supuesto que sí. Así que Pablo está hablando a sus esclavos, a los cristianos que son esclavos, y diciéndoles cómo deben de comportarse como cristianos en ese trabajo que realizan. Y estas personas, Pablo les está diciendo algo radical para ese tiempo y que sigue siendo radical para nosotros en este tiempo. Dice: tu trabajo, tienes que entender que aunque seas un esclavo,
tal vez algunos se sientan como esclavos en sus trabajos el día de hoy, aunque seas un empleado, sea el trabajo que tú realices, el que sea, tienes que entender que ese trabajo que tú realizas el día de hoy es un llamado divino y que requiere que lo hagas con todo tu corazón. Todo trabajo que tú y yo tenemos, todo trabajo que tú y yo realizamos en esta vida es un llamado de parte de Dios y quiere que lo hagas con todo tu corazón. ¿Habías pensado en eso antes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Veamos estas dos ideas. Primero vamos a hablar acerca del trabajo como un llamado divino. Y hoy en día, si tú fueras a una librería y vieras un libro titulado Llamados a servir al Señor, ¿en qué pensarías de ese libro? ¿De qué pensarías de que se trata ese libro? Llamados a servir al Señor. Rápidamente, de bote pronto, ¿qué pensarías que es el contenido de ese libro? ¿Cómo? Servicio a la iglesia. Del momento en que por fin pueda renunciar a mi horrible trabajo, que le pueda decir a mi jefe ya no más, y entonces me dedique a trabajar 100% dentro del ministerio de la iglesia o de misionero, de tiempo completo, el sueño de algunos cristianos. Si tú piensas que el título de un libro, Llamados a servir al Señor, tiene que ver con renunciar a tu trabajo y meterte de lleno a el ministerio dentro de la iglesia o el ministerio de ser un misionero, entonces tú no tienes una visión del trabajo bíblica. Cuando pensamos en el llamado a servir al Señor, inmediatamente decimos que no significa cultivar la tierra, que no significa barrer con una escoba, que no significa contar números. Si piensas así, te equivocas, porque Pablo, ¿a quién les está hablando en este momento? Pablo se está dirigiendo a empleados. Pablo se está dirigiendo a personas que barren la casa, que limpian los pisos, que cocinaban, que cuidaban a niños, personas que realizaban trabajos domésticos, y les está diciendo, esto que ustedes están haciendo es muy importante, así que hágalo como para el Señor. El reformador Martín Lutero, en su explicación, en su comentario acerca de la oración del Padre Nuestro, cuando está en la sección de danos hoy nuestro pan de cada día, dice lo siguiente. Eso es algo muy interesante. Lutero dice que la Biblia nos invita a orar a nuestro Padre de esta manera: Padre, por favor, aliméntanos. El Salmo 145 dice que Dios alimenta a todas sus criaturas, así que es lícito orar al Señor para que Él traiga el alimento a nuestras mesas todos los días. Pero Lutero nos hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios permite que el pan y la leche lleguen a nuestro hogar todos los días? ¿Simplemente así, mágicamente? ¿Aparecen de un momento para otro así? Bueno, te volteas por un lado, ahí está el pan y la leche. ¿Así es como se hace? ¿Así es como llegan esos insumos a nuestra mesa? Fíjense, ¿qué es lo que se necesita para que tengamos leche fresca en el refrigerador? Que podemos ir cuando tenemos mucho calor, nos servimos ese vasito de leche y qué bien sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esa leche esté en nuestro refrigerador? ¿De qué necesitamos? Necesitamos de un ganadero, ¿están de acuerdo? Necesitamos de alguien que ordeña la vaca, necesitamos de alguien que empaquete esa leche, necesitamos de alguien que transporte esa leche y que necesitamos a alguien que la coloque en el Walmart o en el Oxxo o en la tiendita de la esquina donde tú compres tu leche, y entonces es así que esa leche puede estar en tu hogar. Fíjense lo que dice Lutero: para que tú y yo podamos ser alimentados, para que Dios pueda alimentarnos, Él utiliza el trabajo de otras personas para nuestro bien. Él utiliza el trabajo de otras personas que probablemente ni siquiera le conocen y ni siquiera lo consideren, para que tú y yo podamos recibir el pan de cada día. Eso es lo que está diciendo Lutero. Y también hay otro comentario de Lutero ahí en el Salmo 147, porque en el Salmo 147, versículo 13, dice que Dios fortalece los cerrojos de las puertas de la ciudad. Y aquí desde luego está hablando de la época antigua, donde las ciudades eran rodeadas ¿por qué? Por murallas.
Y entonces una ciudad segura era una ciudad con murallas altas, donde los cerrojos de las puertas eran fuertes, había buen orden, no había crimen, no había invasión, era una ciudad segura. Y luego Martín Lutero dice esto: es cierto que Dios nos cuida, pero ¿cómo lo hace? ¿Lo hace directamente? Ojalá lo hiciera directamente. ¿No les gustaría que hubiera ángeles del Señor en la Ciudad de México protegiéndonos contra la maldad y la injusticia? Estaría padre, ¿no? Estaría cool que hubiera ángeles. Seguramente los hay, pero esa no es la forma en la que Dios protege nuestras ciudades. Esa no es la forma en la que tú y yo podemos tener seguridad en esta Ciudad de México. ¿Cómo es que Dios protege los cerrojos de nuestra ciudad? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A través de buenas leyes, a través de buenos legisladores, a través de buenos policías, a través de buenos servidores públicos, a través de buenos abogados, a través de buenos jueces y magistrados. Fíjense, Dios cuida de ti a través del trabajo de otros, y tú también participas en el beneficio de otras personas cuando realizas bien tu trabajo. Fíjense qué interesante esta visión del trabajo. Tú eres cuidado, alimentado y bendecido por personas que probablemente ni siquiera conocen al Señor, y el Señor utiliza sus vidas para bendecirte a ti. Pero ¿sabes qué? También está utilizando tu vida, tu trabajo, tu vocación y tu llamado para bendecir incluso a personas que tampoco lo conocen a Él. ¿Habías pensado en esto? Hay una frase del pastor Tim Keller que me encanta en su libro Toda buena obra, que dice lo siguiente. Dice: cada vez que ordenamos algo y evitamos el caos, cada vez que utilizamos nuestro potencial creativo y transformamos algo, estamos imitando el patrón del trabajo de Dios en el desarrollo cultural. En otras palabras, lo que Tim Keller está diciendo es que cada vez que tú y yo realizamos nuestro trabajo con excelencia, sea el trabajo que tú y yo tengamos, estamos ayudando a Dios a detener el caos que hay en el mundo. ¿Habías pensado eso? ¿Qué es lo que se nos muestra en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Qué dice ahí Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo orden al caos. Donde había oscuridad, trajo luz. Donde había desorden, trajo orden. Entonces, Dios estaba trabajando al hacer la creación, y tú y yo hemos sido hechos a su imagen, y cada vez que tú y yo trabajamos, estamos haciendo justamente lo mismo. Estamos trayendo orden al caos, estamos trayendo luz donde hay oscuridad, estamos trayendo sentido donde hay un sinsentido. ¿Se dan cuenta cómo este mundo no pudo haber sido creado por el azar? Todo tiene que ver con el orden, todo tiene que ver con el trabajo, todo tiene que ver con que si haces bien las cosas, bendices a otras personas, y si haces mal las cosas, ¿qué pasa? El mundo es un caos. ¿Qué pasaría si en tu casa nadie hiciera la limpieza? Es probable que tú hagas la limpieza de tu casa, es probable que tú limpies tu trapeador, que mojes el trapeador y te pongas a limpiar el polvo de los muebles, o es probable que contrates a una persona para que lo haga. Pero el punto aquí es que ¿qué pasaría si nadie hiciera la limpieza en tu casa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué habría? ¿Y qué pasaría contigo en medio de ese caos? ¿Qué pasaría si nadie lavara esos trastes? ¿Qué pasa si nadie limpiara ese polvo? ¿Qué pasaría si nadie lavara esa ropa? ¿Qué pasaría si nadie limpiara ese baño? Te morirías, ¿estás de acuerdo? No podría haber vida en ese hogar. Entonces, un trabajo de esos que nosotros consideramos insignificantes, como hacer la limpieza, tiene un gran sentido en este mundo. Un trabajo que se considera insignificante en este tiempo, que es renunciar a tu trabajo o a tu vocación para hacer algo tan importante, que es dedicarte de tiempo completo a la crianza de tu hijo, es algo visto súper mal en este tiempo, súper retrógrado.
Cuando estamos viendo una sociedad donde justamente no ha habido padres y madres que han sacrificado sus vidas en beneficio de sus hijos para que ellos crezcan siendo personas de bien, que conozcan lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuánto necesita esta sociedad para que no haya tanto caos de personas, de padres que en verdad sacrifiquen su tiempo en educar a sus hijos, en amarles, en decirles lo que es correcto y lo que es incorrecto? No lo que estamos viviendo, la inseguridad que estamos viviendo, tantas personas que quieren unirse al narcotráfico, ¿no es una consecuencia de esto? De que no estamos trayendo orden al caos. Ahí está. Fíjense, no hay trabajos pequeños, no hay oficios insignificantes, no hay tareas sin valor. Si alguien realiza una cirugía de corazón, si prepara un sermón o si barre la calle, todo eso se refleja en la naturaleza de Dios, que es poner orden al caos. Entonces déjame darte dos implicaciones ya para pasar al siguiente punto y terminar este sermón acerca de entender esto. Primero, significa que estás en una ciudad donde estamos rodeados de personas a las que Pablo estaba dirigiendo estas palabras, a personas que se dedican a barrer las calles, a personas que se dedican a limpiar las oficinas, que hacen labores que consideran muchos como labores básicas. Y si tú tratas a estas personas como si no valieran, si tú los ignoras, si tú los tratas con desprecio, eso significa que tú no tienes una visión bíblica del trabajo. Deberías de agradecer a esos barrenderos que están a las 6 de la mañana barriendo las calles, haciendo un trabajo que tú no haces, pero que si no lo hiciera nadie, habría un caos. Las calles se inundan, pero se inundarían más si nadie hiciera ese trabajo. Segundo, valora el trabajo que haces. No importa si es de oficina, no importa si es en casa, en la calle o estás detrás de una computadora esclavizado las 40 horas que trabajas durante la semana. Si lo haces con excelencia y para Dios, estás haciendo la obra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 6. No lo hagan, es decir, trabajar solo cuando los estén mirando. ¿Quién de ustedes trabaja solamente cuando los están mirando? Y cuando no los están mirando, están bien buenas las redes sociales. Está bien bueno el Instagram, el Facebook y el YouTube. Si tú estás haciendo eso, estás robándole a tu jefe. Estás robando. Y dice, no trabajes solamente cuando te estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos trabajar de corazón? Algunos de ustedes tienen trabajos buenos en una empresa que se preocupa por ustedes, que cada vez que puede les regala termos y de diferentes colores. Algunos de ustedes trabajan en empresas donde tienen jefes opresivos, que son groseros, que tal vez ni siquiera les hacen firmar un contrato y les pagan cada vez que pueden. Y Pablo está diciendo aquí, no te enfoques en tu situación. No te enfoques en tus circunstancias. Si estás en un trabajo opresivo, intenta salir de ese trabajo. No te tienes que quedar ahí. El cristianismo no significa que tienes que recibir y permitir y soportar toda la violencia posible y toda la maldad posible y todo el maltrato posible. No está hablando de eso. Pero si estás en ese trabajo, si es un trabajo que te bendice, es un trabajo que te da de comer, entonces hazlo con excelencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que tú y yo podemos trabajar con excelencia a pesar de que a veces nuestro jefe nos trata bien o a pesar de que el jefe no es como nos gustaría que fuera? ¿Cómo podemos trabajar con excelencia? Recordando que detrás de ese jefe terrenal, ¿saben qué tenemos? Un jefe celestial. Hagan lo que hagan, hágalo como para el Señor. Háganlo para Él. Y eso los va a bendecir a ustedes. Y eso va a bendecir a otras personas. Y paradójicamente, si tú haces lo que tienes que hacer y te esfuerzas y lo haces de una manera excelente, al rato esos jefes terrenales se van a estar peleando por ti y van a querer que tú trabajes en su equipo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, esto era impensable en el mundo grecorromano. Los que hacían trabajo doméstico eran considerados escoria, casi no humanos. Pero Pablo dice, no, en el reino de Dios todo trabajo es digno, todo trabajo refleja a Dios y todo trabajo puede ser una forma de adoración. Todo trabajo puede ser una forma de adoración, todo trabajo es digno.
¿Has pensado eso? Que no necesitas hacerte pastor o misionero para servir a Dios, que en el trabajo donde tú estás puedes adorar y servir a Dios y ser un embajador de su reino, ahí en ese trabajo en el que te encuentras. Deberíamos de pensar más en eso. Y otra vez, hay muchas más cosas que decir acerca de esto, pero un pequeño comercial, si estás más interesado en aprender de esto, no te pierdas los cursos de Fe y Trabajo, de la iniciativa Fe y Trabajo que se van a dar de la Alianza Estratégica. Son gratuitos y voy a hablar más de ello en los avisos, pero esto es muy importante. Los cristianos necesitamos ser discipulados acerca de cómo relacionar nuestra fe con nuestro trabajo. Ese es el lugar donde más estamos, más que nuestra casa y más que la iglesia. Y en nuestro trabajo también somos cristianos. Vamos a nuestro último punto. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Fíjense, al leer estas instrucciones, la gente en la época de Pablo notaba algo completamente distinto. Notaba una forma en la que los cristianos trataban a sus hijos, a sus padres, a sus jefes, a sus esclavos, a sus siervos, de una manera tan diferente. Era algo que no se había visto antes y que sigue siendo impactante el día de hoy, porque también aquí hay un llamado a los jefes, ¿están de acuerdo? Y algunos de ustedes también son jefes, y deberías de ver a tus empleados no como tus peones de batalla, no como personas que están ahí para tu beneficio. Deberías de verlos. Fíjense lo que dice aquí el versículo 9: y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. ¿Cómo vas a tratar mal a alguien que es tu hermano en la fe, que tiene al mismo Padre, que es Cristo, que es Dios? Deberías de tratarlo bien. Deberías de tratarlo con respeto, con honor, pero no solamente a los cristianos. Deberías de tratar bien a todas las personas, hacer el bien sin mirar a quién. Eso somos invitados los cristianos, porque eso es lo que hemos recibido de parte de Cristo. ¿Están de acuerdo? Él nos ha bendecido, Él nos ha servido, Él nos ha hecho bien, aunque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y entonces ahora nosotros podemos responder a eso en la forma en la que tratamos a los demás. Porque cuando alguien cree en el evangelio, no es solo para tener paz interior o para tener buenas vibras en tu vida privada. Ser cristiano no significa simplemente que tienes paz interior o que eres una persona con muy buenas vibras. Me acuerdo mucho un amigo de la prepa que me decía esto: yo sé que tú eres cristiano porque contigo siento buenas vibras. No, eso no es ser cristiano. Darle a otros buenas vibras, eso no es ser cristiano. Convertirse en cristiano significa que el evangelio empieza a afectar cada área de tu vida, comenzando de adentro hacia afuera. Para que tú puedas cambiar, el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Nuestros comportamientos no pueden cambiarnos. Lo que primero tiene que cambiar, ¿qué es? Nuestro corazón. Para que haya un cambio verdadero en tu vida, en lo que haces, en lo que dices, o en lo que no haces, o en lo que no dices, tiene que haber un cambio verdadero en tu corazón. ¿Cuál es la clave para poder vivir conforme a esto que hemos estado diciendo? Estuvieron buenas las pedradas, estuvieron buenos los regaños, yo lo sé, también fueron para mí. ¿Cómo podemos dejar de depender tanto de nuestros padres, ni vivir resentidos con ellos por sus fallas? ¿Cuál es la clave para no consentir de más a sus hijos por miedo a que los rechacen, o para no presionarlos en exceso para que sean lo que ustedes quieran porque han puesto su identidad en ellos? Es por eso que muchos padres son tan opresivos con sus hijos, porque lo que son sus hijos son ellos. Y entonces tú no me vas a hacer quedar mal delante de los demás. Yo he dicho que voy a ser el cristiano perfecto y ustedes no me van a hacer quedar mal. Van a tener que comportarse como hijos cristianos perfectos. Pero ahí estás pensando más en ti que en ellos. ¿Se dan cuenta cómo algo que parece tan bueno, algo que parece tan lícito, puede ser tan perverso, puede ser tan egoísta, puede ser tan idolátrico? Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para ser los padres que tenemos que ser los hijos que deberíamos ser los empleados que deberíamos de ser, o ser los jefes que deberíamos de ser? ¿Cuál es la clave? Ya se la saben. ¿Cuál es la clave? No voy a hablar de otra cosa, lamento decepcionarlos. Lamento siempre terminar mis sermones con lo mismo, pero no tengo más que decirles. No tengo otra forma de concluir
en el hecho de que tú y yo no podemos ser lo que debemos ser, pero gracias a que alguien hizo lo que tú y yo no podemos hacer, ahora tú y yo podemos vivir como deberíamos vivir. Tú y yo podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos empleados y buenos jefes por Jesucristo. Ver que Él fue el verdadero hijo que perdió el amor de su padre para que nosotros con todos nuestros pecados pudiéramos ser perdonados y adoptados en la familia de Dios. Jesús fue el hijo perfecto que fue abandonado en la cruz para que tú y yo, que no somos hijos perfectos ni padres perfectos, pudiéramos recibir el amor del Padre Celestial. Cuando ese amor llena tu corazón y sabes cuánto vales por lo que Él pagó, cuando tu identidad ya no está en si tus hijos son lo que tú quieres que sean, o en si te aman como te gustaría que fuera, o si te aman como te gustaría que te amaran, o si tu identidad ya no está en tu éxito profesional, y si tu identidad no está en llevar esa empresa al lugar que tú quieres, porque recuerdas que eres un hijo amado, y recuerdas cuánto Dios te ha amado, que estuvo dispuesto a entregar a su hijo por ti. Cuando eso te llena, cuando eso te satisface, paradójicamente podemos vivir conforme a la fe que tenemos, porque no vamos a sacrificar algo más por Cristo. Cuando algo es más importante que nosotros por Cristo, vamos a sacrificar a Cristo. Cuando nuestros hijos son más importantes que nosotros que Cristo, vamos a sacrificar a Cristo. Cuando nuestro trabajo, nuestro éxito profesional es más importante para nosotros que la gracia que hemos recibido en Cristo, ya no vamos a querer ser obedientes. Y en este mundo el que tranza no avanza, así que si yo quiero crecer, tengo que transar, tengo que entrar a esta corrupción, si no me van a correr, si no, no me va a ir como yo quiero. La única forma en que tú y yo podamos vivir conforme a la fe que decimos tener es hacer a Cristo al centro y ver lo que ha hecho por Él, por nosotros, saturarnos de su amor, saturarnos de su misericordia, saturarnos de su gracia, que eso que decimos que creemos no simplemente esté en nuestra mente, sino que baja a nuestro corazón y se vuelva lo más hermoso de nuestra vida. Eso es lo único que puede transformar nuestro corazón. Cristo lo cambia todo y puede cambiar tu corazón, puede cambiar mi corazón. El Evangelio lo transforma todo y nos está transformando. Miremos a Jesús, pongamos nuestra mirada en Él y entonces vamos a poder vivir como cristianos en lo cotidiano de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por mostrarnos que el Evangelio transforma cada aspecto de nuestra vida. Padre, te pedimos que lo que hoy escuchamos moldee la manera en que amamos a nuestra familia, la manera en la que amamos a nuestros padres, la manera en la que amamos a nuestros hijos, la manera en la que trabajamos cada día. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, reflejando a Cristo en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.